Hablando de dinero, justamente hoy día con Gino Lorenzini directamente desde Londres, ahí te vemos en pantalla, Gino, y estábamos hablando precisamente si esto de reactivar la economía, que se abran los malls, que la gente vuelva a consumir lo antes posible, va a generar mayor estabilidad económica, y para esto tenemos el siguiente titular ahí, Salfate, por favor. Dice el siguiente titular, que tiene que ver precisamente con la reapertura bastante restringida con las penas del infierno del Costanera Center. Dicen en Publimetro, en un día normal, año pasado, esta misma fecha, iban 100.000 personas al día al Costanera Center y ahora solo 20.000. Así fue, al menos, la primera jornada del Costanera Center, cuyo aforo, vale decir, el número de personas que puede de clientes estar adentro, son 3.522. El centro comercial alcanzó el 37% del todo permitido. Y aquí viene la pregunta del millón. En estos momentos, el hoy, el absoluto hoy, consumir, Gino, ¿es lo que nos va a sacar del hoyo o es lo que nos va a acabar en uno más profundo? Es que, Salfa, todo depende de cómo se genera el consumo. Si el consumo se genera de forma responsable y no que tú estés reventando tarjetas para consumir, obviamente que el consumo reactiva la economía. O sea, al final, ¿qué más claro que después de 5 meses de confinamiento, la economía se desplomó 14%? Y eso demuestra la importancia del consumo, porque finalmente somos una sociedad donde cuando uno da un servicio, recibe dinero y a la vez si ese dinero lo gasta en otro lugar, se empieza a circular. El dinero es circulante y la economía se basa en el consumo. Entonces, obviamente que es muy importante. ¿Y el manejo de la deuda? Pero también con una deuda responsable, porque si tú vienes y reventaste todas tus tarjetas, realmente lo único que estás poniéndote en riesgo es que puedes perder tu casa, puedes perder tu auto, como lo están viviendo hoy en día más de 2.300.000 chilenos que están viviendo el drama de la cesantía. Entonces, obviamente que el tema del 10% da, entre comillas, como una inyección de azúcar y que están todos felices. Ajá. Pero la verdad es que si uno ve un poco el contexto y que si antes habían 100.000 personas en el mall y hoy en día solo 20.000 el aforo máximo y ni siquiera estuvo ese aforo máximo, la verdad es que es un tema que invita a reflexionar de cómo va a ser la sociedad, que no se va a reactivar de la noche a la mañana la economía, por lo menos como estaba hace un año atrás. Sí, siguiendo con esa línea, Gino, vimos las declaraciones de la ministra del Trabajo hace unas semanas atrás, donde ella decía que ojalá que con el 10% la gente no saliera a comprarse plasmas, digamos, LCD o una televisión. No salieron porque ya no hay plasmas. Claro, porque de partida ya los plasmas no existen, pero bueno. Sí, no pasó. Como decía Lama, plasma rico en plaquetas para rejuvenecer. Bueno, sea como sea, ¿la ministra tiene derecho de meterse en el bolsillo de los chilenos? ¿O ella quizás lo dijo pensando en que los chilenos nuevamente gastarán esas luquitas en las necesidades básicas y así no tener que, entre comillas, molestar al Estado, que es lo que a ellos no les conviene claramente? Pero bueno, en lo personal yo creo que la gente es dueña de hacer con su dinero lo que quiera. Además que eso mismo ha generado más reactivación y ha generado también otro tipo de alegrías, por así decirlo, suplir otro tipo de necesidades que no siempre tienen que ver con la alimentación. A veces hay necesidades de calefacción, hay necesidades de camas buenas o nuevas, hay muchas otras necesidades. Entonces, claro, no todo se puede abocar a la comida. ¿Qué piensas tú con respecto de eso, Gino? A ver, la ministra, la verdad es que ese como dibujito que de los gente con plasma salieron un par de plasmas, pero no fue realmente lo que se abocó la gente. La gente fue primero a buscar alimentación y también lo que se vio el tema tecnológico, pero hay que entenderlo en un contexto distinto. Hoy en día, por ejemplo, los niños para poder hacer sus labores escolares necesitan un computador. El teletrabajo. Y esa no es un lujo. No es un lujo, es la necesidad mínima, el teletrabajo. Entonces, hoy en día se invirtió mucho en tecnología porque la gente necesitaba mantener el canal de comunicación para su familia. Entonces, obviamente de que uno puede decir, están gastando el dinero, y la verdad es que en ese caso es una inversión
para poder seguir aprendiendo, educándose. Los chilenos no todos tienen acceso, obviamente, muchos niños ni siquiera tenían acceso a un computador en su casa, sí, o tenían que estar casi que peleando con el papá, déjame hacer las tareas, y obviamente que eso genera un consumo, pero es un consumo que la gente lo está haciendo de forma responsable. Yo creo que hay que observar un poco que este no es un consumo de que la gente se volvió loca con el 10%, sino que realmente ha sido un consumo inteligente, en el sentido de que ha ido dirigido principalmente a alimentación, pero también en temas tecnológicos que hoy día son el medio para poder trabajar, para poder educarte, y por lo tanto no hay que estar menospreciando que la gente está tomando una decisión acertada. Perfecto. Gino, hay una revista francesa, Charlie Hebdo, que fue la que recibió un ataque terrorista hace unos años atrás, y que ellos hicieron 3 reflexiones respecto a la pandemia. De hecho, la Monti hacía alusión a una hace algunos programas atrás, en la cual uno de los puntos dice la gente que tiene los trabajos peor pagados son los más importantes en la sociedad. Otra de sus ideas dice que la pandemia nos enseñó que podemos contaminar mucho menos. Y el último punto que me gustaría preguntarte, dice, en la pandemia aprendimos que compramos un montón de cosas que no necesitamos para seguirnos endeudando y seguir siendo parte del sistema económico. No sé si te pasó al resto de mis compañeros, no sé si te pasó a ti, pero por ejemplo yo hoy día veo que tengo 6 pares de zapatillas y no sé si necesito comprar más zapatillas. O sea, es como una invitación a la reflexión, de darte cuenta que tienes muchas cosas y a lo mejor hay que esperar a que esas cosas caduquen en lugar de estar comprando una tras otra encima de la otra, que es lo que pareciera hace funcionar el sistema económico mundial. ¿O se equivoca la revista francesa? La verdad es que tiene bastante sentido, Lama, porque, a ver, el que consumamos, nos endeudemos para aparentar frente a personas que ni siquiera le importamos. Y ese círculo es lo que, claro, con la deuda que existe hace, a ver, ¿qué es el crecimiento económico? El crecimiento es deuda, digamos las cosas como son, y eso no te lo van a reconocer los economistas, pero realmente la economía crece en base a deuda. Si tú ves los gráficos de crecimiento del país, vas a ver el gráfico de deuda y es exactamente igual el tema de crecimiento de deuda. Entonces, obviamente que lo que sí nos permite la pandemia es cambiar nuestros hábitos y obviamente privilegiar el consumo probablemente por las cosas más prioritarias y tener quizás no voy a poder darme tantos lujos. Es un tema de cómo vivir la vida. Finalmente vivimos quizás décadas de exceso, que todos cambiaban el auto todos los años y que son locuras realmente por el daño que se le provoca al planeta, pero la pandemia sí nos ha demostrado de que quizás teniendo lo básico, estando en casa, familia y todo, podemos acceder a una vida quizás más restringida, pero más sustentable a largo plazo. Entonces, más la vida. verdad es que más libre. Sí, porque finalmente no puedes sustentar tu vida en deudas. Si esa es la reflexión de fondo, yo creo que aprender a que si yo gano lo que sea, si yo gano 300 lucas, tengo que vivir con 300 lucas. No puedo vivir con 400 porque en eso me endeudo. Y si me endeudo, es un sistema de esclavitud. Te van a hacer esclavo porque cuando vengan y te quiera decir el banco, págame la deuda de tu casa y te quite tu casa, te vas a dar cuenta que era un sistema de esclavitud. Y vas a perderlo todo. Entonces, y esa es la realidad que está viviendo 2.600.000 chilenos. Entonces hay que comprender de que finalmente uno tiene que consumir como máximo a tu nivel de ingreso y ojalá generar que sea al revés, que yo ahorre más de lo que gano, porque de esa forma puedo invertir y si yo invierto puedo finalmente tener mayores ingresos, mayor tranquilidad, mayor estabilidad y de esa forma salir adelante. Así que al final lo que nos enseña la pandemia es que tenemos que cambiar este concepto de endeudarnos para consumir cosas que no necesitamos. Claro, ahí tenemos que ver efectivamente qué es lo que se va necesitando y cómo avanzamos en esta nueva vida. El episodio del Costanera Center, que por lo menos asistió mucha menos gente de la que se pensaba, está el del mall comercial Asia Pacífico, donde se desbordó de gente efectivamente en la comuna de Santiago. Otro ejemplo. Gino, cuando tú comenzaste a visitarnos en esta temporada
de Así Somos, justamente, empezamos a hablar en todo el tema, en el pic, en el clímax de si se podía o no retirar el 10% de los fondos de pensiones de las AFP. Vamos a un titular de Radio Bio Bio, por favor, porque hay novedades con respecto a la superintendencia que formuló cargos contra las AFP. Dice: superintendencia formula cargos y amonestaciones contra 5 de las 7 AFP por problemas ligados al retiro del 10%. De hecho, resolvió formular cargos en contra de las AFP Modelo y Hábitat. En el caso de la Modelo, amigos, fue básicamente por esta petición que tuvo las primeras 24 horas o un poquito menos de 24 horas de la fotografía del carnet de identidad. Pero además se resolvió en el marco del mismo proceso y materia. La superintendencia informó amonestaciones a AFP Cuprum, Plan Vital, AFP Provida y otras. Ahí son 5 más o menos hasta ahora. El resto se está analizando. Gino querido, en todo este proceso hemos visto que ha sido bastante conflictivo para muchas personas. Yo, de hecho, el otro día veía por la prensa que había muchas personas que decían: oye, a mí me sale que me retienen mi 10% porque tengo una deuda de pensión de alimentos y ni siquiera tengo hijos. Le pasaba a hombres, le pasaba a mujeres. Salfate, yo decía, ya, igual a lo mejor tienen, no sabían, qué sé yo. Hasta que le pasó a mi hermana, le retuvieron el 10% porque sale que tiene deuda de pensión de alimentos. Ella. Entonces, ella, mi hermana. ¿Pero cómo? Y no es ninguna de estas AFP que mencioné. Es otra AFP que hasta ahora estaba silenciosa y sale efectivamente que ella se le retuvo porque debe pensión de alimentos. Entonces uno ahí se pregunta: ¿de verdad hay algún tipo de justificación para tanto error? Porque mi hermana tiene la gracia que no necesita su 10% hoy día para comer, pero hay muchas personas que estaban en la cámara de televisión desesperados porque decían: ni siquiera tengo hijos, pero necesito ese 10% para poder alimentarme, para poder pagarle los remedios a mi mamá, a mi familia. Entonces, ¿se puede justificar? ¿Hay alguna forma de entender? ¿Es culpa de las AFP este tipo de errores? ¿Es culpa del sistema? ¿Es error, perdón, o trampa? Lo pregunto. Toma. Siempre me complementa muy bien. A ver, lo que pasa es que hay que entender de que hay mañas. Es decir, este tema de que te pedían la foto al final era para crear una base de datos y era una maña. Por otro lado, 9 millones de chilenos han pedido, le han pagado a casi 8 millones de chilenos que han retirado el 10% sin mayor inconveniente, pero también hay casi 1 millón de chilenos que han tenido problemas, y obviamente que cuando uno se pone en el zapato de 1 millón de chilenos con problemas, se genera mucha frustración.